A Europa le gustan las respuestas claras. Orígenes claros. Un árbol genealógico ordenado. 3 ancestros, nos dicen. Cazadores. Agricultores. Jinetes esteparios. Mézclalos y nace Europa. Pero los Balcanes se niegan a encajar. Porque cuando los científicos comenzaron a extraer ADN de huesos antiguos enterrados en esta tierra, algo parecía estar mal. No ligeramente mal. Fundamentalmente mal. Los números no se comportaban. Los patrones no se asentaban. Los genes seguían apuntando a otro lugar. Sur. Este. Más profundo. Los Balcanes no se parecían al resto de Europa. Y cuanto más se ampliaba, más extraño se volvía. Esta región se encontraba dentro del mundo romano durante siglos. Aquí surgieron ciudades romanas. Aquí gobernaba el derecho romano. El latín resonaba en calles y mercados. La historia nos dice que Roma moldeó todo lo que tocaba. Así que la expectativa era simple. Cultura romana en la tierra. Sangre romana en los huesos. Pero el ADN cuenta una historia más silenciosa e inquietante. Genomas antiguos del primer milenio muestran personas que vivieron bajo el dominio romano que no eran romanas en absoluto. Ni genéticamente. Ni biológicamente. Su ascendencia no se remontaba a Italia. Ni siquiera se inclinaba demasiado hacia Europa occidental. En cambio, su ADN susurraba verdades más antiguas. Anatolia. El Mediterráneo oriental. Linajes balcánicos profundos que ya existían mucho antes de la llegada de Roma. Roma dominaba la superficie. Pero nunca reemplazó a la gente. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué si el imperio más poderoso de Europa pudo conquistar territorio sin cambiar su sangre, cuántas otras historias se construyen sobre ilusiones? ¿Cuántas identidades fueron remodeladas por el idioma, la religión y la ley, mientras que el ADN permaneció silenciosamente igual? Aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque no se trata solo de los Balcanes. Se trata de pertenencia. ¿Qué pasaría si la historia que heredaste, sobre el origen de tu gente, la hubiera escrito el poder, no la biología? ¿Qué pasaría si tus antepasados sobrevivieran mezclándose, adaptándose, permaneciendo invisibles, mientras la historia alababa a los conquistadores? Los Balcanes no son el límite de Europa. Son la grieta de Europa. Un lugar donde las narrativas ordenadas se derrumban. Donde la ascendencia se niega a obedecer fronteras. Donde la identidad se vuelve estratificada, incómoda, irresuelta. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. ¿Por qué si estas personas no eran romanas, y no eran completamente lo que ahora llamamos europeos, entonces, quiénes eran? ¿Quién sentó las bases genéticas de esta tierra? ¿Quién se quedó cuando cayeron los imperios? ¿Quiénes llegaron antes de que la historia aprendiera a escribir sus nombres? Para encontrarlos, no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos en la época romana. Ni siquiera podemos quedarnos en Europa. Tenemos que remontarnos más atrás. Antes de los imperios. Antes de las fronteras. Antes de que Europa supiera lo que era. Y una vez que lo hacemos, la historia se vuelve mucho más peligrosa. Antes de Roma. Antes de los emperadores, los ejércitos y las fronteras. Esta tierra ya estaba llena de historia. Los Balcanes nunca fueron un terreno vacío esperando ser reclamado. Ya eran un lugar de encuentro, tranquilo, antiguo, lleno de movimiento. Pero no del tipo escrito en los libros. Del tipo que lleva la sangre. Hace más de 9000 años, la gente ya estaba aquí. Cazadores-recolectores. Pequeños grupos moviéndose por bosques y ríos, dando forma a la piedra, siguiendo las estaciones. Sus vidas eran duras, frágiles, pero profundamente arraigadas. Durante miles de años, fueron los Balcanes. Entonces llegó algo nuevo. Desde el otro lado del Egeo, desde Anatolia,
La gente comenzó a desplazarse. Lentamente al principio. Familias, no ejércitos. No llegaron con armas. Llegaron con semillas. Animales. Una idea diferente de vida. Agricultura. Suena simple ahora. Casi aburrido. Pero en aquel entonces fue un terremoto biológico. Estos primeros agricultores no solo cambiaron la forma en que se cultivaban los alimentos. Cambiaron a quienes sobrevivían. Se asentaron. Se multiplicaron. Vivían más cerca unos de otros. Y a medida que se extendían por el sudeste de Europa, no borraron a los lugareños, sino que los absorbieron. Los huesos de este periodo revelan una verdad silenciosa e incómoda. El ADN cambia rápidamente. En pocos siglos, el equilibrio genético cambia. La ascendencia de cazadores-recolectores se desvanece. La ascendencia de agricultores surge. No por la violencia, sino porque la agricultura transformó la vida misma. Esta es la primera capa profunda del ADN de los Balcanes. Y es diferente. A diferencia de Europa Occidental, donde estos agricultores posteriormente se mezclaron con otros grupos, los Balcanes mantuvieron una conexión más fuerte con este mundo anatolio primitivo. Una base genética que unía la región hacia el sur, no hacia el oeste. No se trató solo de un cambio en la dieta. Fue una reconfiguración de la ascendencia. Las herramientas de piedra dieron paso a hogares permanentes. Los desplazamientos estacionales dieron paso a las aldeas. Los rituales funerarios cambiaron. Las estructuras familiares cambiaron. Y los ecos de este cambio aún perduran, en las tradiciones populares, en los ritmos de la vida rural, en costumbres que parecen más antiguas que la memoria. Los Balcanes ya se estaban convirtiendo en algo único. No en algo europeo como lo imaginamos hoy. No en algo asiático. Nada limpio ni singular. Una mezcla. Una encrucijada. Una base establecida mucho antes de que la historia supiera cómo nombrarla. Pero este equilibrio no perduró. Porque mientras estos primeros agricultores se asentaban, mientras se formaba este nuevo núcleo genético, otra fuerza ya se movía mucho más allá del horizonte. Una que no llegaría con semillas, sino con velocidad, animales y una forma completamente diferente de ver el mundo. Y cuando llegara, no se fusionaría suavemente. Lo reorganizaría todo. No llegó con arados. No llegó silenciosamente. Llegó sobre cascos. Mucho después de que los primeros agricultores se asentaran en la tierra, mucho después de que las aldeas se arraigaran, algo más comenzó a moverse por los espacios abiertos más allá de los Balcanes. No ciudades. No imperios. Gente que vivía con animales, seguía pastizales y medía la distancia de manera diferente. La estepa. Durante mucho tiempo, solo existieron como leyenda. Señores de los caballos. Nómadas. Sombras en el borde de la historia. Pero el ADN no cree en mitos. Y cuando los científicos rastrearon genomas antiguos de la Edad de Bronce, apareció la señal, clara, persistente, imposible de ignorar. Estas personas no solo pasaron. Entraron en los Balcanes. No una vez. No en una sola oleada. Sino una y otra vez. Los primeros rastros llegan temprano, miles de años antes de que comience la historia medieval. Pequeños al principio. Casi sutiles. Un pequeño porcentaje aquí. Un poco más allá. Pero con el paso de los siglos, el patrón se hace más fuerte. Como una marea lenta. Si pudieras verlo desde arriba, no parecería una invasión. Parecería colores extendiéndose por un mapa. Calor genético subiendo y bajando. Ascendencia esteparia fluyendo hacia los valles, mezclándose con sangre campesina, remodelando comunidades sin borrarlas. Estos no fueron conquistadores sin rostro. Se casaron. Se asentaron. Se quedaron. Trajeron nuevos animales. Nuevas herramientas.
nuevas formas de moverse por el mundo. Y lenta, silenciosamente, su ADN se fusionó con lo que ya estaba aquí. Esta es la parte que inquieta a la gente. Porque la estepa no fue un mito. Y no fue temporal. Su eco genético aún vive dentro de los Balcanes hoy. En proporciones que suben y bajan según la región, la altitud y la historia. En patrones que se niegan a encajar en cronologías definidas. Y de repente, los Balcanes comienzan a verse diferentes de nuevo. No solo un puente entre Anatolia y Europa, sino un lugar donde mundos radicalmente diferentes se superpusieron, agricultores y nómadas, colonos y jinetes, permanencia y movimiento. Ningún grupo reemplazó a otro. Se superpusieron. Y esa estratificación importa. Porque esta no era la forma final. Este no era el final de la historia. Lo que trajo la estepa no fue solo ascendencia, sino impulso. Una prueba de que el movimiento a gran escala podía remodelar la región sin destruirla. Un precedente. Algo aprendido. Algo repetido. Y siglos después, cuando el mundo comenzó a colapsar de nuevo, cuando los imperios se debilitaron, las fronteras se disolvieron y la gente comenzó a moverse en cantidades nunca antes vistas. Los Balcanes ya estaban preparados. Lo que vendría después no sería sutil. No sería lento. Esto fue solo el ensayo. Roma llegó ruidosamente. Los caminos cortaron montañas. Las ciudades se levantaron donde una vez estuvieron pueblos. La piedra reemplazó a la madera. El latín reemplazó a las lenguas locales. La ley reemplazó a la tradición. Desde afuera, parecía completo. Total. Incuestionable. Así que durante mucho tiempo, todos asumieron lo mismo, que Roma no solo gobernó los Balcanes, los reemplazó. Pero cuando los científicos finalmente miraron dentro de las tumbas de la época romana, la historia se derrumbó. Porque el ADN no coincidía con el imperio. Los genomas antiguos de personas que vivieron y murieron bajo el dominio romano casi no muestran ascendencia itálica. No es el tipo que se esperaría después de 4 siglos de control. No es la huella genética de los colonos que llegaron desde Italia. En cambio, el núcleo biológico se mantuvo obstinadamente local. Aquí es donde se rompe la ilusión. Roma difundió el poder, no la gente. El idioma, no el linaje. La cultura, no los cromosomas. El derecho romano moldeó la vida cotidiana. Los dioses romanos llenaban los templos. Los nombres romanos llenaban las inscripciones. Pero debajo de todo eso, las mismas familias seguían enterrando a sus muertos en la misma tierra, generación tras generación. Y aparece algo aún más extraño. Bajo el dominio romano, las ascendencias orientales no desaparecen. Persisten. Los linajes anatolios se mantienen fuertes. Las conexiones mediterráneas se profundizan. Incluso los orígenes lejanos entran silenciosamente en el acervo genético, no a través de la conquista, sino a través del comercio, el movimiento y la integración. Roma no sobrescribió los Balcanes. Se sentó sobre ellos. Esa es la verdad incómoda. Porque significa que la identidad puede cambiar sin reemplazo. Una población puede hablar un nuevo idioma, seguir nuevas leyes, vivir dentro de un nuevo imperio, sin perder su continuidad biológica. Y eso debería inquietarte. Si Roma no pudo cambiar los genes, ¿cuántas otras identidades romanas fueron solo transformaciones superficiales? ¿Cuántas personas que la historia etiqueta como algo nuevo eran, en realidad, algo mucho más antiguo? Los Balcanes absorbieron a Roma sin convertirse en romanos. Se adaptaron. Resistieron. Esperaron. Y cuando el imperio finalmente se debilitó, cuando las carreteras se agrietaron, las ciudades se vaciaron y la autoridad se desvaneció, la gente no desapareció. Siguió allí. Lo que nos lleva a una pregunta mucho más peligrosa. Si Roma no reformó los genes, si siglos de imperio apenas cambiaron la situación, ¿quién lo hizo? Porque el siguiente cambio no sería sutil.
No sería gradual. Y no vendría revestido de mármol y ley. Vendría con movimiento. Con números. Con familias en camino. Y una vez que comenzara, los Balcanes nunca volverían a ser los mismos. Ya conoces la historia. Los eslavos se instalaron. Las lenguas cambiaron. La historia dio un giro. Pero esa versión omite la pregunta más importante: ¿qué ADN se movió realmente con ellos? Cuando los genomas antiguos de los Balcanes finalmente se alinearon, tumba por tumba, siglo tras siglo, la respuesta fue imposible de suavizar. Alrededor del siglo VI, algo masivo comienza a suceder. No lentamente. No simbólicamente. Biológicamente. Una nueva señal genética surge del noreste. Al principio, parece una onda. Unos pocos individuos. Unos pocos pueblos. Pero luego el patrón se acelera. En el transcurso de generaciones, regiones enteras comienzan a cambiar. El antiguo equilibrio, agricultores anatolios, estratos esteparios, continuidad de la era romana, comienza a inclinarse. Esto no era un gobierno de élite. No era una clase dirigente reducida. Era gente. Hombres y mujeres. Familias. Niños. Comunidades que llegaban y se quedaban. El ADN lo muestra claramente. En algunas poblaciones de los Balcanes, esta migración contribuye con el 30, 40 e incluso el 60% de la ascendencia moderna. Eso no es influencia. Eso es fundación. Casi se puede ver cómo sucede. Imagine valles que una vez albergaron ciudades romanas y pueblos más antiguos. Ahora aparecen nuevos asentamientos. Nuevas costumbres funerarias. Nuevos ritmos de vida. Y, por debajo de todo, los colores genéticos cambian, como una marea que se extiende tierra adentro desde Europa del Este. Aquí es donde la cultura y la biología se unen. Las lenguas se propagan porque la gente se propaga. Las canciones sobreviven porque las familias sobreviven. Las tradiciones perduran porque los linajes perduran. Las migraciones eslavas no solo renombraron los Balcanes. Los reconfiguraron. Y este es el momento en que nacen muchas identidades modernas, no en mitos ni en crónicas medievales, sino en cuerpos reales, matrimonios reales, generaciones reales que se superponen. Pero aquí es donde la historia se niega a ser simple. Porque el ADN no muestra una toma de posesión limpia. Muestra variación. Algunas regiones absorben más. Otras menos. Algunos valles cambian rápidamente. Otros resisten. Los linajes balcánicos más antiguos no desaparecen, se fusionan. Las líneas maternas persisten. La ascendencia local se mantiene silenciosamente. Esto no fue una sola ola. No fue un solo pueblo. No fue un solo resultado. Fue estratificado. Desordenado. Desigual. Y eso importa. Porque si el impacto eslavo en sí no es uniforme, si se ve diferente de un lugar a otro, entonces la idea de una identidad eslava única comienza a resquebrajarse. Lo que llegó a los Balcanes no fue un bloque. Fue un proceso. Y una vez que ves eso, empiezas a preguntarte qué más se esconde tras esta migración. Porque los eslavos no llegaron a tierra vacía. No reemplazaron a un solo pueblo. Se adentraron en un mosaico genético ya milenario. Lo que plantea la siguiente pregunta, más peligrosa. Si la ola eslava transformó los Balcanes tan profundamente, ¿por qué no borró lo que había antes? ¿Y qué, exactamente, sobrevivió debajo? ¿Y si todo lo que usas para definirte es solo la mitad de la historia? El idioma se siente permanente. Se siente heredado. Se siente como una prueba. Si tus abuelos lo hablaban, si tu pueblo canta en él, si tu historia está escrita en él, entonces debes ser quien eres. Pero al ADN no le importa el idioma. Y en los Balcanes, ambas historias suelen ser diferentes.
Tras las migraciones eslavas, ocurre algo inesperado. Las lenguas eslavas se difunden rápida y ampliamente, abarcando regiones que antaño fueron romanas, griegas o mucho más antiguas. A primera vista, parece un reemplazo. Un cambio radical. Un nuevo pueblo toma el control. Pero bajo las palabras, los genes se resisten a esa simplicidad. El ADN antiguo y moderno muestra un patrón de fusión, no de eliminación. En muchos lugares, la señal biológica permanece mezclada. La ascendencia balcánica más antigua no desaparece, sino que persiste, transmitiéndose discretamente a las nuevas generaciones. Y la pista más clara proviene de las madres. Una y otra vez, los estudios genéticos revelan lo mismo. Si bien los linajes masculinos suelen reflejar la llegada de grupos, las líneas maternas siguen siendo profundamente locales. Las mujeres no desaparecieron. Las familias no se desmoronaron. En cambio, se formaron nuevas identidades dentro de los antiguos hogares. Asimilación, no aniquilación. Así es como cambia realmente la identidad, no borrando la pizarra, sino añadiendo algo nuevo a lo ya existente. Y una vez que se observa este patrón, aparece en todas partes. Tomemos como ejemplo a los gagauz. Hablan una lengua túrquica. Sus tradiciones apuntan al este. En teoría, sus orígenes parecen claros. Pero su ADN cuenta una historia diferente, una que los vincula más estrechamente con sus vecinos balcánicos que con sus lejanas patrias túrquicas. La lengua viajó. La gente, en su mayoría, no. Esta es la trampa de la historia. Nos enseña a seguir palabras, banderas y nombres. Pero los genes se mueven de forma diferente. Cruzan fronteras lentamente. Perduran. Recuerdan. Lo que significa que la identidad no es una línea recta. Es un tejido. Hilos de antiguos agricultores. Hilos de jinetes esteparios. Hilos de familias eslavas. Todos se cruzan, superponen y se estrechan con el tiempo. Así que cuando alguien pregunta, ¿quién eres realmente?, la respuesta nunca es sencilla. ¿Por qué si tu lengua dice una cosa y tu ADN dice otra, en cuál crees? Y una vez formulada esa pregunta, no se detiene aquí. Porque incluso debajo de estas identidades mezcladas, hay capas más profundas, más antiguas que los eslavos, más antiguas que Roma, aún vivas, aún mensurables, aún moldeando el presente. La verdadera pregunta ahora no es quién llegó. Es quién nunca se fue. Bajo cada migración de la que hemos hablado, bajo cada imperio, cada cambio de idioma, cada identidad reescrita, hay algo aún más antiguo. Un núcleo. Mucho antes de la llegada de los eslavos. Mucho antes de la llegada de Roma. Antes de que los jinetes cruzaran las llanuras. Los Balcanes ya tenían personas con nombres que la historia apenas recuerda ahora. Ilirios. Tracios. Sociedades paleobalcánicas que vivieron, enterraron a sus muertos, criaron familias y construyeron mundos sin saber jamás que serían etiquetadas como prealgo. Durante siglos, los historiadores asumieron que desaparecieron. Conquistadas. Absorbidas. Perdidas. Pero el ADN cuenta una historia diferente. Cuando los investigadores compararon los restos de la Edad de Hierro con los genomas de los Balcanes modernos, encontraron continuidad. No perfecta. No intacta. Pero innegable. Hilos que se extienden a lo largo de 2000 años sin romperse. Estos pueblos antiguos no desaparecieron. Se fusionaron. Incluso después de las invasiones, incluso después de la agitación cultural, su señal genética permanece, especialmente en el ADN materno y autosómico. Las madres la transmitieron. Las familias la llevaron adelante. Silenciosamente. Persistentemente. Esta es la parte de la historia que rara vez se cuenta. Porque la supervivencia no parece dramática. No se anuncia sola. Simplemente continúa. Se puede sentir en los ecos culturales.
Costumbres funerarias que repiten patrones antiguos. Rituales de duelo que no pertenecen a Roma, ni a los eslavos, ni a religiones posteriores, sino a algo más profundo. Algo local. Algo antiguo. Estas tradiciones no sobrevivieron porque estuvieran escritas. Sobrevivieron porque la gente las vivió. Generación tras generación. Así que cuando hablamos de la identidad balcánica, no hablamos de reemplazo. Hablamos de fusión. Cimientos antiguos que sostienen nuevas estructuras, incluso cuando los nombres y los idiomas cambian sobre ellos. Esto es lo que el ADN hace imposible de ignorar. Los Balcanes no son una secuencia de pueblos que llegan y desaparecen. Son una superposición de supervivencia. Y una vez que aceptas eso, la historia se vuelve mucho más inquietante. Porque si estas voces paleobalcánicas aún hablan a través de linajes modernos, si su presencia es medible, real, viva. Entonces, ¿cuántas otras identidades antiguas aún se esconden dentro de nosotros, mal nombradas, incomprendidas, esperando? ¿Cuántas historias están enterradas tan profundamente que solo el ADN puede oírlas? ¿Y qué sucede cuando excavamos aún más, más allá de la edad de hierro, más allá de las etiquetas, en las capas más antiguas aún intactas? Porque el suelo aún no ha revelado todos sus secretos. Olvídate de la idea de un solo origen. En los Balcanes, esa idea se derrumba en el momento en que miras de cerca. Lo que vive aquí no es una línea recta de ascendencia, sino un edredón, cosido durante miles de años, pieza por pieza, migración tras migración. Agricultores anatolios en la base. Jinetes esteparios en la parte superior. Mezclas de la era romana a lo largo de la frontera. Olas eslavas remodelando la superficie. Y debajo de todo, el núcleo paleobalcánico aún se mantiene. Ninguna de estas capas borró a las demás. Se apilaron. Por eso el ADN de los Balcanes se ve diferente al compararlo con el de Europa Occidental o del Norte. Allí, la historia genética se simplifica más rápido. Menos capas. Rupturas más claras. Resultados más uniformes. Aquí, nunca se asienta. En cambio, el genoma conserva su memoria. Las señales del sur se mantienen más fuertes. Los lazos del este siguen siendo visibles. Incluso cuando la cultura cambia, la biología se niega a aplanarse en un solo patrón. Aquí es donde comienza la incomodidad. Porque cuando los científicos comparan los genomas de los Balcanes con los de Alemania, Escandinavia o Gran Bretaña, el contraste es obvio. Los Balcanes no se agrupan perfectamente con el núcleo de Europa. Se encuentran entre mundos, atrayendo hacia el Egeo, el Cáucaso, hacia occidental. No porque sean menos europeos, sino porque europeo nunca fue una sola cosa, para empezar. La identidad aquí no se hereda como un apellido. Se acumula. Cada generación aporta algo. Cada migración deja un rastro. Cada supervivencia lleva la memoria hacia adelante. Y eso hace que la ascendencia se sienta menos como un destino, y más como una historia que nunca dejó de escribirse. Es por eso que las fronteras fallan en los Balcanes. ¿Por qué las categorías se sienten inestables? ¿Por qué la historia sigue discutiéndose consigo misma? El ADN está haciendo exactamente lo que la Tierra siempre hizo, conectar mundos. Y una vez que ves eso, la pregunta cambia. Ya no es, ¿de dónde venimos? Se convierte en, ¿por qué esperábamos una respuesta? ¿Por qué si los Balcanes son tan estratificados, tan conectados, tan irresueltos, entonces, ¿qué dice eso sobre Europa en su conjunto? Si esta región no puede encasillarse en una categoría simple, tal vez la categoría en sí misma sea errónea. Y si eso es cierto, entonces la idea misma del ADN europeo se encuentra en terreno inestable. ¿Qué sucede cuando las historias que nos contamos sobre nosotros mismos chocan con evidencia a la que no le importa cómo nos sentimos? Porque el ADN no negocia. No halaga a las naciones. No protege los mitos. A lo largo de los Balcanes,
Los resultados genéticos han hecho algo incómodo. Han contradicho las historias de origen que la gente creyó al crecer. Historias sobre ser una sola cosa. Un solo pueblo. Una línea que se extiende limpiamente a través del tiempo. En cambio, los resultados son mixtos. Inesperados. A veces profundamente personales. Una aldea que cree descender de antiguos guerreros, solo para descubrir una fuerte ascendencia agrícola de Anatolia. Una comunidad segura de haber llegado en la Edad Media, solo para aportar líneas maternas miles de años más antiguas. Una nación convencida del aislamiento, repentinamente vinculada, genéticamente, a vecinos contra los que una vez se definió. Aquí es donde la ascendencia deja de ser abstracta. Porque pertenecer no se trata solo de datos. Se trata de significado. Cuando el ADN desafía la identidad, la reacción no es curiosidad primero, es incomodidad. Resistencia. Incluso ira. No porque la ciencia esté equivocada, sino porque obliga a la gente a preguntarse algo que no está lista para hacerse. ¿Quiénes somos, realmente? La investigación genética en los Balcanes muestra la misma verdad repitiéndose una y otra vez. Ninguna población aquí es producto de un solo momento. Cada genoma tiene capas. Antiguos agricultores. Ascendencia esteparia. Continuidad paleobalcánica. Migraciones eslavas. Movimientos de la era romana. Todo presente, todo medible. Milenios no borraron lo anterior. Lo enriquecieron. Puedes imaginarlo como cadenas, eslabones de ADN que se extienden a través del tiempo. Una abuela conectada a un entierro de la Edad de Bronce. Un rostro moderno atado, invisiblemente, a manos de la Edad de Hierro. No como símbolos, sino como biología. Por eso fallan las respuestas simples. Porque la ascendencia no es una transmisión limpia de un pueblo a otro. Es interrupción y supervivencia que ocurren al mismo tiempo. Pérdida y persistencia entrelazadas. Y una vez que eso se asimila, algo cambia. La identidad deja de ser una cuestión de pureza. Se convierte en una cuestión de continuidad. No de quién reemplazó a quién, sino de quien perduró, se adaptó y llevó adelante las piezas. Aún así, la tensión no desaparece. Si nuestros genes revelan una mezcla constante, si cada historia de origen se fractura bajo escrutinio. Entonces, ¿qué estamos heredando realmente? ¿Somos el resultado de la disrupción, o las que rompen lo anterior? ¿O somos evidencia de algo completamente distinto, una continuidad profunda y obstinada que sobrevive a cada etiqueta que la historia inventa? Porque el ADN aún no ha terminado de hablar. Y la respuesta final, sobre quiénes somos y qué significa realmente la ascendencia, puede ser la parte más inquietante de la historia. Los Balcanes ya han reescrito la historia una vez. Y eso solo debería inquietarnos. Porque cada vez que los científicos pensaban que la historia estaba terminada, el ADN discrepaba. Nuevas tumbas. Nuevas secuencias. Nuevas contradicciones. Lo que parecía establecido de repente no lo estaba. Lo que parecía probado comenzó a cambiar. Los genomas antiguos no confirman la historia. La desafían. Y la parte más inquietante es esta, lo que hemos descubierto hasta ahora puede ser solo la superficie. En este momento, los investigadores ya no se plantean preguntas generales. Están buscando algo más pequeño. Más preciso. Microrregiones. Valles individuales. Cementerios individuales. Incluso grupos familiares enterrados uno al lado del otro. No solo quien vivió aquí, sino quien vivió con quién, se casó con quién, crió a sus hijos juntos. El ADN está empezando a revelar relaciones. Padres. Hermanos. Linajes que se extienden a través de siglos. Y con líneas de tiempo más precisas, algo peligroso sucede. Eventos que creíamos migraciones únicas se fracturan en fases. Movimientos que asumimos como repentinos resultan ser lentos.
Identidades que etiquetábamos como fijas comienzan a desdibujarse en los bordes. Los Balcanes no se simplifican cuando se amplían. Se vuelven más complejos. Aquí es donde la ascendencia deja de sentirse como historia y comienza a sentirse como un espejo. No refleja certeza, sino posibilidad. Cada respuesta crea dos nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre un silencio más profundo. Surgen conexiones a través de Eurasia. Hilos que unen los Balcanes con Anatolia, el Cáucaso, la estepa, el Mediterráneo. No como flechas en un mapa, sino como linajes compartidos, pasados compartidos, decisiones humanas compartidas. Y en algún lugar bajo la tierra, más historias aguardan. Tumbas que no se han abierto. Huesos que no se han muestreado. Genomas que alterarán todo lo que creemos saber, otra vez. Porque el próximo descubrimiento no solo agregará un detalle. Obligará a otra reescritura. Y cuando lo haga, no pedirá permiso. No le importará la identidad. No respetará fronteras ni creencias. Simplemente hablará. Y cuando lo haga, los Balcanes podrían recordarnos una vez más que la historia nunca terminó, solo se detuvo, esperando a ser descubierta.